Hola a todos, muy bienvenidos al primer capítulo del ciclo de entrevistas y debate final de estas elecciones municipales Puerto Varas 2021, organizado por el Heraldo Austral. Este ciclo de entrevistas y debate final, elecciones municipales Puerto Varas 2021, está pensado para favorecer el debate informado y con espíritu cívico. Este ciclo de entrevistas no está pensado ni para favorecer ni para perjudicar a los candidatos. Lo que se busca es permitir que los vecinos conozcan a cada candidato desde una conversación abierta y sin sesgos ni intereses particulares. La participación de cada candidato es, por cierto, un aporte al proceso informado y a la democracia local. Los contenidos para cada candidato de este ciclo de entrevistas serán la política local y nacional, los temas de visión de futuro y valores y perspectivas. El día de hoy, en el primer capítulo de este ciclo organizado por el Heraldo Austral, vamos a tener la oportunidad de conversar con el candidato Víctor Nail. Él tiene 34 años, se crió en Nueva Brauno, cursó sus estudios en el colegio Fermen Nikolic para después para después estudiar educación física en la Universidad de Los Lagos. Tiene 34 años, es casado y 3 hijos. Víctor fue director de desarrollo comunitario de la ilustre Municipalidad de Puerto Varas durante el gobierno de Álvaro Berger y además fue Seremi de Deporte en la región de los Lagos durante el gobierno de Michelle Bachelet. Víctor Nail postula al cargo de alcalde para la comuna de Puerto Varas, representando el pacto Unidad por el Apruebo como militante del Partido Socialista de Chile. Víctor, muy bienvenido al primer capítulo de este ciclo de conversación. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy contento de la invitación que me ha hecho el Heraldo Austral. Muchas gracias a ti, gracias a Paola, a todo el equipo del diario y como te comenté hace algún rato, fuera de cámara, muy contento, muy agradecido también de esta oportunidad porque siento que es una oportunidad maravillosa de poder compartir y conversar, ¿no es cierto?, de temas tan importantes para nuestra comuna y sobre todo también que la comunidad de Puerto Varas vote informada, vote también, ¿no es cierto?, entendiendo nuestras ideas, nuestras propuestas y que en definitiva también tengan una idea mucho más clara de quiénes somos cada uno de los candidatos que hoy día estamos aspirando al sillón alcaldizo. Así que ya te agradezco y aprovecho de saludar a toda la gente también que hasta ahora nos ve a través de las redes sociales. Perfecto, Víctor. Bueno, una campaña electoral muy curiosa. No había sucedido, según tengo entendido, que se postergara una elección municipal. Esta elección estaba considerada para ser desarrollada durante octubre del año pasado y Así es. por circunstancias de la pandemia y todos los estragos bien conocidos ya, lo terrible que ha sido, esto también obligó a postergar las elecciones municipales y se están desarrollando las campañas en este contexto de pandemia. Justo hoy día, 16 de febrero, se levanta la fase 1 y entramos a fase 2 en general. ¿Qué te ha parecido la situación de la pandemia en Puerto Varas y su manejo? Mira, creo que de partida la pandemia ha venido a cambiarnos en muchos aspectos la forma de vida. Es más, este mismo tipo de instancias son espacios en los que hemos tenido que adecuarnos, que acostumbrarnos. Por ahí nos ha tocado mucho más difícil este tema de no tener un contacto muy cercano ni la opción muchas veces de conversar ciertos temas en una reunión de forma presencial. Creo que también ha sido una de las cosas que nos ha enseñado. Hemos también, se han evidenciado ciertas brechas que hoy día todavía existen en nuestra sociedad, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Mucha gente, ¿no es cierto?, que no tiene acceso a Internet todavía, lo que ha complejizado su forma de vida y sobre todo también a nuestros estudiantes que se comenzaron a vislumbrar ciertas realidades que hasta cierto minuto eran desconocidas, como que la conexión a Internet es un tema muy complicado en nuestra ciudad, sobre todo los temas de conectividad también en los sectores rurales, que es muy complejo. Creo que hay muchas deudas pendientes ahí y creo que también es una de las instancias que tenemos que nosotros aprovechar de fortalecer y de trabajar de aquí en adelante, porque sin duda creo que hay mucho por hacer ahí. Y está también la crisis económica, ¿no es cierto?, que ha generado esto, que ha afectado a mucha gente ha perdido sus empleos, otra gran cantidad también está con seguro de cesantía, muchos emprendedores que han visto quebrar sus negocios y también otros que han tenido que comenzar a emprender para poder parar la olla en la casa. Entonces creo Perfecto, que Víctor. ha sido una pandemia que nos ha enseñado muchas cosas de muchos aspectos sociales, económicos y de salud, por cierto, que también le ha costado la vida a muchos de nuestros compatriotas y también en Puerto Varas. De todas maneras, para nadie es un misterio de que todo el tema relacionado con la pandemia ha sido verdaderamente una crisis. Tiene estragos económicos, estragos a la salud, tanto física como mental, la sensación de incertidumbre
es una realidad. El 5 de junio del año 2020, tú publicaste en tu cuenta de Twitter la solicitud de establecer cordones sanitarios municipales. ¿Esa es una idea que sostienes? ¿Todavía te parece una buena idea o tal vez ya no tanto? Completamente de acuerdo, reafirmo esa postura. Creo que hoy día el trato que se le ha dado a la pandemia en Puerto Vara ha sido quizás deficiente, no solo desde el punto de vista sanitario, sino que también desde el punto de vista de los aportes, de los apoyos que está capacitado el municipio, digamos, para llegar a los vecinos. Eh, el tema de los cordones sanitarios, y ojo que esto no tiene nada que ver con la gente que día a día se juega la vida en los centros de salud, especialmente en el SAR de nuestra ciudad, sino que yo estoy hablando desde un punto de vista administrativo. El tema de los cordones sanitarios es un tema que sigo insistiendo en que no sirve de nada tener cuarentena si no están los controles que sean efectivos. Hoy día es el caso que salimos de cuarentena, pero no hay ningún tipo de control para la gente que entra o sale de la ciudad, lo que genera obviamente que hay un tránsito masivo de gente de comunas aledañas, que obviamente hace que las curvas de contaminación, de contagios, ¿no es cierto?, quizás no vayan a la baja. Por lo tanto, creo que cualquier cuarentena, cualquier medida es insuficiente si es que no están los controles necesarios. Creo que hoy día es tarde para rasgar vestiduras cuando las decisiones tienen que ser mucho más oportunas, cuando hay que tomar decisiones en los momentos correctos y precisos. Creo que hoy día Puerto Varas está al debe y la administración está al debe en ese tema. Creo que hay mucho por hacer ahí y creo que lo más importante, hay que tener un sentido de realidad muy importante para tomar las decisiones en el minuto correcto. Ya lo vimos en algún minuto con el tema de las ayudas sociales, las cajas que también en su minuto entregó el gobierno, que de alguna manera se estaban guardando para más adelante. Creo que esta pandemia, sí hay algo que nos ha enseñado, es que no debemos guardarnos nada. Es que las ayudas deben llegar en el momento preciso, en el momento correcto, porque toda la gente lo necesita, Pablo. La realidad que viven nuestros vecinos, de verdad que en algún minuto, y es aún catastrófica, si no fuese por el 10%, de verdad que nuestros vecinos quizás en qué situación estarían. Por lo tanto, creo que lo más importante que esta pandemia nos ha enseñado es que no debemos guardarnos nada. El buen padre de familia no deja a ninguno de sus hijos sin comer, guardando comida quizás para el año o para los años que vienen. Creo ¿Ese que comentario tú lo dices por lo de lo que pasó con las cajas? así es, creo ¿Por que, qué? porque creo que guardar en este tiempo no es correcto. ¿Qué te pareció lo que pasó con las cajas en la bodega San Francisco? ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? Me Tanto pareció el hecho de que las autoridades se sorprenden que estaban ahí, que el alcalde actual defienda el hecho de que las cajas estén ahí y que los concejales se jacten de un proceso de fiscalización que tardó más de un mes en entregar, digamos, respuesta en dónde estaban las cajas. Es decir, me pareciera parece ser que la coordinación entre los distintos actores no es la mejor. Me parece terrible, Pablo, y si tú ves mis redes sociales, el primero que denunció el tema de las cajas fui yo. 2 meses antes inclusive que los concejales hagan la denuncia, porque yo ya andaba en las calles, nosotros participamos de ollas comunes, de movimientos sociales en pandemia, y la gente nos decía, las ayudas no nos están llegando. Entonces nosotros sabíamos la cantidad de cajas que había entregado el gobierno y sabíamos que estaban en algún lugar guardadas y que no se estaban entregando. Si tú revisas mis redes, el primero que denunció esto fui yo, porque nos percatamos de esto con lo que nos decía la gente. Por lo tanto, creo que aquí el dicho, el que guarda siempre tiene, es de verdad, por decirlo de alguna manera, lo más alejado de la realidad. Creo, y te insisto en eso, que hoy día las decisiones, sobre todo en materia de pandemia, y sobre todo cuando estamos hablando del hambre de nuestra gente o de la necesidad de nuestra gente, deben ser tomadas en los momentos precisos. Por lo tanto, completamente en desacuerdo de guardar cuando en realidad nuestra gente lo está pasando mal. Creo que es el momento de llegar con todas las ayudas, y mientras uno entrega esa ayuda ya debe estar gestionando lo que viene, porque sin duda esta es una pandemia larga y que va a dejar estragos económicos y sociales gigantes. Una de las cosas contribuyentes precisamente a canalizar la ayuda de manera eficiente es la coordinación, pero Exacto. lamentablemente vemos como por los distintos medios de prensa se evidencian las dificultades que hay entre los distintos actores políticos que deberían estar coordinados para lograr esa eficiencia. Y por otro lado, tenemos el contexto histórico reciente que dice relación con el estallido social y la falta de credibilidad que tienen la autoridad y los políticos en general. En esta elección coincide que tú eres el único candidato militante formal de un partido político, todos los demás son independientes, algunos tal vez más independientes que otros, eso lo Sí. conversaremos en un minuto con cada uno de los candidatos y sus respectivas declaraciones de independencia, pero en general, en tu caso, ¿cómo te hace sentir este hecho de dificultades de coordinación y una perspectiva de la comunidad sobre la cual la adhesión de la gente en relación a la actividad política es muy minoritaria?
Mira, respecto de lo primero que señala, respecto, ¿no es cierto?, de esta falta de coordinación, creo que hoy día las autoridades no han estado a la altura. Y eso creo que hay que decirlo con todas sus letras. Creo que es impresentable que en un tiempo tan difícil y tan crítico para toda nuestra gente hayan ese tipo de descoordinaciones. Creo que es impresentable que no sean capaces de, primero, pedir cuentas a la alcaldía o a la administración municipal en el momento preciso. Este es un problema que se había generado hace mucho rato atrás. Por lo tanto, habla de una desconexión con la realidad de todo el espectro político. Insisto, yo desde mi tribuna como ciudadano común y corriente fui uno de los primeros que denunció este tema. Entonces, ¿cómo es posible que la gente que está en materia, la gente que está en contacto, la gente que está debiera estar fiscalizando de forma permanente a la administración municipal no lo haya notado? Eso me parece impresentable y que después más encima se hagan acusaciones que lo único que buscan es perjudicarse de un lado para el otro, siendo que la gente está mirando en galería esta pelea que no tiene sentido y es una pelea que al parecer es sin fin. Hoy día lo hemos visto también con el tema, ¿no es cierto?, la acusación de notable abandono de deberes del alcalde, donde definitivamente se ve también que esta es una pelea prácticamente de poderes, es una pelea prácticamente de ambiciones políticas, lo que hace que la gente vaya perdiendo cada vez más la credibilidad en los políticos, en la gente que hoy día tiene que liderarlos y que tiene que empujar este barco para el mismo lado. Creo que es impresentable que no sean capaces de trabajar en equipo, es impresentable que no sean capaces de proyectar ideas y propuestas por sobre problemas personales. Creo que Víctor, eso es una de las cosas más lamentables que nos ha tocado ver a nosotros como ciudadanos. detengámonos un momento en el tema de la demanda que interpusieron 5 de los 6 concejales contra el alcalde por notable abandono de deberes, demanda que se interpuso en el Tribunal Electoral de Puerto Montt en el año 2018 y que recibió una sentencia que no era la que buscaban los 5 de los 6 concejales. ¿Qué te parece este proceso en general, el hecho de haber tenido el actual gobierno municipal en este clima de judicialización? ¿Y cuán de esta judicialización corresponde o no a lo que se puede entender como cumplir con las atribuciones de fiscalización que le corresponden al cargo de los concejales? Primero creo que cuando uno hace este tipo de acusaciones tienen que ser acusaciones que tengan, ¿no es cierto?, el sustento legal, el sustento jurídico para realizarlas. Si no, creo que se arma una telenovela de todo esto que finalmente el resultado es incierto y que hoy día además ha salido, ¿no es cierto?, favorable al alcalde Bamonde y que lo único que ha hecho durante todo este tiempo es tensar o hacer inclusive más tirante la relación que hay entre la administración y el consejo municipal. Creo que este tipo de cosas lo único que hacen es distraer la atención de quienes, ¿no es cierto?, han sido elegidos para liderar una comuna y la distrae porque están peleando por un lado, te insisto en esto, y la gente está mirando desde otro lado esta pelea, que al parecer es una pelea sin fin, y que en definitiva las energías y las fuerzas que pueden gastarse en resolver las problemáticas sociales, las problemáticas económicas de nuestra gente, están, ¿no es cierto?, enfocadas en resolver una situación que en definitiva lo que busca, y lo quiero decir con todas sus letras, es que algunos ganen por secretaría. Creo que una de las características de la democracia es que la gente elige a quien quiere que los lidere. Ya tendrán, ¿no es cierto?, sus razones y sus explicaciones la gente que eligió a Ramón Bamonde como alcalde. Y eso es válido porque es democracia. Pero querer ganar una elección a través de la vía de secretaría para sacar a un alcalde, cuando sobre todo, y quiero decirlo con todas sus letras, no están los antecedentes jurídicos necesarios para que así sea, me parece que es de muy mal gusto, por decirlo menos, y que en definitiva saca del foco de atención de los problemas reales de nuestra gente. Creo que hoy día, en vez de estar en esta pelea ciega, quiero recalcar eso, el foco de atención debe estar en trabajar por la gente que votó por cada una de las personas que hoy día están en el Consejo Municipal y en la Alcaldía, para que de alguna manera vivamos en un mejor Puerto Vara, que te insisto, creo que hoy día no se ha logrado. Víctor Neil, solo para aclarar este punto, en tu perspectiva, el hecho de la demanda de los 5 concejales contra el alcalde por notable abandono de deberes fue una estrategia política. Para mi gusto sí, te insisto. Creo que ha sido una estrategia y una mala estrategia además, una mala estrategia, porque te insisto, en uno de los momentos más críticos que vivimos como país, creo que el foco de atención ha estado desarrollado en esta pelea, en vez de avanzar en las materias que hoy día son importantes para nuestra gente, que tienen que ver, como te insisto, en cómo llegamos para ayudar de forma social y económica a toda la gente que hoy día ha sido perjudicada por la pandemia. Sí, el relato de la judicialización de los conflictos entre los distintos actores políticos no es nuevo en la comuna. La verdad que si uno revisa la historia reciente, hay en el libro muchos hitos judiciales. Tú participaste del gobierno de Álvaro Berger, un gobierno que fue
particularmente cuestionado, tomó ese gobierno, o sea, sucedió al gobierno de Bamonde y después le volvió a entregar el poder a Bamonde. En ese sentido, el cambio que ofreció aparentemente no consiguió la continuidad que me imagino que buscaba. Sobre el proceso de Álvaro Berger ha existido mucha crítica y también un proceso de judicialización de alta envergadura, pero no por eso con suficientes resultados. En la imagen se ven las camionetas de la PDI incautando los computadores de distintos lugares asociados a la actividad municipal, incluso a la actividad, incluso a la casa particular del mismo alcalde en ese tiempo. En general, ¿qué te parece a ti las opiniones que hay en relación al gobierno de Berger? ¿Qué sentimiento te produce el hecho de haber participado de este gobierno, donde me imagino que también se hicieron cosas buenas, cosas más o menos, cosas malas? Sí. ¿Qué sensación te da, digamos, la crítica generalizada, el haber perdido la continuidad a pesar de las cosas que se lograron? Primero, Pablo, creo que hay que poner cosas en equilibrio. Álvaro no fue a la reelección, decide, creo que un año antes más o menos, anunciar que él no iba a la reelección, aludiendo obviamente a problemas personales, que son problemas que quizás en algún momento se hicieron también conocidos por mucha gente. Pero creo que en este equilibrio hay que poner también en la balanza, ¿no es cierto?, cosas positivas. En cifras, por ejemplo, Puerto Varas triplicó la inversión pública de Bamonte en 12 años, que es algo que muy poca gente, ¿no es cierto?, sabe. Es por eso que se construyeron obras tan importantes como el CESFAM, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es una obra emblemática que ha permitido también que funcione el SAT hoy día acá en Puerto Varas. La cantidad de postas rurales que se hicieron fueron de verdad una cantidad que nunca antes se había dado. Hoy día las postas rurales, los sectores rurales, Río Sur, Ensenada, etcétera, son postas rurales de primer nivel. Lo mismo que sedes sociales emblemáticas en Puerto Varas. La cantidad de kilómetros de asfalto que se lograron construir también fueron gigantescos. O sea, imagínate, línea nueva en el sector, en el camino que conecta Puerto Varas con Yanquihue, el camino viejo que se conoce, el camino a Las Lomas, el camino Colonia Río Sur. O sea, importantes avances en materia de inversión pública. Insisto, triplicó la inversión pública de Bamonde en 12 años, Berger en 4. Creo que los problemas que finalmente, ¿no es cierto?, hicieron que Álvaro desistiera de postular son problemas personales, problemas más bien vinculados a su forma de llevar adelante su propia vida personal, que eso no nos compete inmiscuirnos. Pero además también creo que fue parte, ¿no es cierto?, de un momento muy crítico donde tú muy bien lo dices, se hace toda una especie de allanamiento al municipio, donde finalmente, ¿no es cierto?, se incauta el computador y no sé, buscando qué, y que finalmente, después de 5 años, imagínate, Pablo, han pasado 5 años, no ha pasado absolutamente nada con Álvaro Berger. ¿Tú has hablado con Álvaro Berger, Víctor? Últimamente no. Hace un par de años que no converso con él, pero no ha pasado absolutamente nada, porque obviamente hay personas conocidas que obviamente me han señalado que él está bien, que está fuera de la ciudad y que está dedicado a sus temas laborales en otro rubro, pero que en definitiva no ha pasado absolutamente nada, después de 5 años. Por lo tanto, creo que también esto hay que ser justo, y creo que obedece también una operación un poco mediática, que se quiso hacer con mucho bombo y platillo, y que finalmente no ha tenido resultados después de 5 años. Pero por Víctor, otra parte... Entiendo, pero de todos modos, aquí nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Si se hace el balance, digamos, se puede reconocer, imagino, cosas buenas y malas, deficiencias bastante severas en términos de varias capas de lo que dice relación con la responsabilidad de que obliga el cargo de alcalde y lo que eso significa en términos del trabajo en equipo. Entonces, no sé qué mea culpa haces tú, o si es que haces uno o no, en relación a lo que significa eso en términos políticos. Mira, respecto de lo que tú comentas, creo que el gran problema que tuvo Álvaro, y por eso te decía yo que hay que ponerlo en balanza, quiso partir por lo bueno, creo que el gran problema que tuvo Álvaro fue la incapacidad que tuvo después de seguir liderando el municipio. Había un equipo, y en el que me incluyo, que trabajamos hasta el último día. Yo, Pablo, y la gente sabe eso, trabajé hasta el último día y di la cara en cada una de las actividades, en cada una de las acciones que seguimos desarrollando como municipio, aun cuando Álvaro ya no estaba. El problema que tuvo él, y te quiero insistir en eso, fue en su capacidad de poder liderar el equipo. Ese fue un problema, porque finalmente después ya no estaba en el municipio, estuvo mucho tiempo fuera, lo que obviamente genera, ¿no es cierto?, de que se empiecen a tomar decisiones erradas. Yo, desde el punto de vista social comunitario, era director de desarrollo comunitario, cumplí mi función a cabalidad. Es más, creo que hoy día, si estoy en esta posición como candidato, es por toda la siembra que realizamos en ese tiempo, por todo el trabajo que logré realizar,
y por una característica bien importante, que la gente la reconoce cada vez que la visita, y es que siempre di la cara. Fue el que siempre dio la cara y el que le puso el pecho a las balas, en definitiva, que tuve la opción de irme mucho antes del municipio, pero quise quedarme hasta el final, porque creía que era tremendamente relevante no irse, ¿no es cierto?, cuando el barco comienza a tambalear. Creo que no era correcto. En ese sentido, veo que existe una tendencia a individualizar la responsabilidad en la figura del alcalde y hacer, digamos, épica de lo que significó este parche ante la adversidad, porque el gobierno Berger generó muchas crispaciones. No olvidemos lo que significó para la educación pública de Puerto Vara, la situación de tener a los alumnos y profesores marchando, con alumnos perdiendo clases. Digamos, se vivieron momentos álgidos. Críticos, la política justamente existe para evitar estos problemas, no para provocarlos. Entonces, te insisto, creo que obedece un tema de falta de liderazgo en los momentos claves. Te quiero insistir en eso. Creo que si Álvaro hubiese estado ahí presente cuando se empezaron a generar todos estos movimientos sociales, que son válidos, que eran movimientos sociales reales, pero también hay que ser justo en esto, en el momento, situaciones que se arrastraban por mucho tiempo, que simplemente llegó un minuto en que este globo explotó, y explotó justamente en el periodo de Álvaro, y que quizás, te insisto en esto, no tuvo la capacidad de conversar, de dialogar. Fue que esto fue creciendo, se transformó en una bola de nieve que finalmente fue una avalancha, y que obviamente también perjudicó mucho su gestión. Pero te insisto en esto, creo que el trabajo, la constancia, la perseverancia que tuve yo también en ese minuto, creo que hoy día es lo que me ha posicionado y me hace estar hoy día en esta palestra, ¿no es cierto?, y conversando de temas obviamente vinculados a la comuna, por todo lo que pude aprender. Creo que fue una escuela en que siento que aprendí muchísimo, en la que desde el punto de vista social y político me tocó asumir un liderazgo, te diría casi accidental en algún minuto, pero que después obviamente fue tomando fuerza. De la parte administrativa obviamente había otra gente que se hace cargo de eso, porque yo en mi rol de Dideco, director de desarrollo comunitario, estaba más vinculado a las fuerzas vivas y obviamente a la gente. Por lo tanto, creo que asumí ese rol a cabalidad, y creo que fue también lo que después hizo que yo finalmente fuera seremi del deporte. Entiendo. A todos quienes se están sumando a esta transmisión, les cuento que estamos en el primer capítulo del ciclo de entrevistas y debate final de las elecciones municipales Puerto Varas 2021, organizado por el diario El Heraldo Austral. El día de hoy, en el primer capítulo, y según registra el sorteo notarial que se hizo para sortear los distintos candidatos que van a participar de este ciclo, el primer lugar fue Víctor Nail, quien postula al cargo de alcalde para la comuna de Puerto Vara, representando al Pacto Unidad por el Apruebo como militante del Partido Socialista de Chile. Lo mencioné rápido al principio, Víctor, pero me gustaría si pudiéramos profundizar en este tema. ¿Qué te significa, qué te parece el hecho de que tú seas el único militante, candidato convencional por un pacto político histórico, digamos, versus los demás que son todos independientes? Mira, creo que es un hecho inédito, no sé si se había dado otra vez en Puerto Vara. Es un hecho inédito, como te decía, porque no sé si hay historia de esto, que se haya dado algo similar, pero creo en definitiva que, a ver, todos los que hoy día son independientes tienen un pasado, y creo que eso la gente debe saberlo. Creo que querer ser independiente en este tiempo puede resultar sencillo. En algún minuto a mí también me lo ofrecieron cuando me dijeron, hoy, no sé, mucha gente me decía, pero vaya como independiente, pero yo dije no. O sea, ser independiente hoy día, cuando has tenido un pasado vinculado a RN, a la UDI, ¿no es cierto?, y a otros partidos políticos como la DC, entre paréntesis que la DC hoy día me apoya, está conmigo, son parte de mi pacto, y hemos avanzado muchísimo en eso, en ese proceso de trabajo, de conversación. Creo que es como desconocer a la familia. Yo no estoy dispuesto hoy día a desconocer mi familia, creo que sería mentirle a la gente. Si yo hoy día decía, no, ¿sabe qué? Soy independiente, le estaría mintiendo a la gente. Bueno, pero los demás lo están diciendo. ¿Tú estás diciendo que ellos están incurriendo en una falta a la verdad? No lo sé, no creo que sea yo el que tenga que decirlo. Creo que la gente puede sacar sus propias conclusiones, pero al menos yo he decidido que mi partido, en este caso el Partido Socialista de Chile, sea, ¿no es cierto?, quien me lleve a esta instancia. Y algo muy importante, Pablo, he decidido, y así ha sido mi camino hasta acá, pasar por todas las instancias partidarias necesarias. Y eso incluía un proceso de primaria que lamentablemente no se llevó a cabo porque el candidato de la Democracia Cristiana bajó su candidatura 2 semanas antes de las primarias. Pero siempre estuve sometido al escrutinio público, siempre. Porque creo hoy día, te insisto, que a pesar de que los independientes igual tienen que juntar una cantidad de firmas y todo lo demás,
no pasan por este tipo de procesos. Yo hoy día no desconozco quién soy, jamás lo haré. Toda mi vida, la gente que me conoce, creo que he sido de la misma forma, de la misma línea. Por lo tanto, hoy día no estoy dispuesto a desconocer que el Partido Socialista es el partido que me lleva, ¿no es cierto?, a ser candidato, pero te insisto, creo que la gente debe sacar conclusiones, ya que todos los demás candidatos obviamente están vinculados a partidos políticos convencionales, tradicionales en Puerto Varas, excepto Tomás Gárate, que viene y proviene de un movimiento ciudadano que me imagino también tiene una tendencia política, porque es natural en estas instancias que así sea. Pero te insisto, todos los demás han tenido alguna vinculación a partidos políticos recientes. Entonces eso la gente creo que también es importante que lo sepa. Perfecto, entiendo. Esa es tu opinión en relación a esta militancia solitaria. Y sobre todo, Pablo, que hoy día hemos logrado convocar a la gente que milita en ciertos partidos políticos de centro izquierda y que están apoyando mi candidatura, lo que obviamente le ha dado mayor fuerza, lo que ha hecho también, ¿no es cierto?, que gente que por años quizás no estaba siendo considerado ya sea parte del equipo nuestro, desde, no sé, la democracia, el propio Partido Socialista, el PRO, son partidos que hoy día, ¿no es cierto?, se han puesto detrás de esta candidatura y que sin duda obviamente hemos recibido su apoyo con mucha alegría, porque creo que es lo que también hoy día la gente espera. En tiempos donde todo el mundo se pelea, donde todo el mundo quiere hacer y poner sus posturas personales sobre la mesa, creo que es tremendamente relevante poner las posturas colectivas. Sí, hablemos un poco de las posturas colectivas. En tu campaña, el lema, digamos, el hashtag que ustedes usan es Seamos Miles, y la bajada dice con la fuerza de todos. Exactamente. Esas, digamos, son las ideas, fuerzas que están asociadas al nombre del candidato Víctor Nail, hoy día presente en este primer capítulo de Ciclo Conversación y Debate organizado por el Heraldo Austral. Una cosa que me llama la atención en cuanto a la participación es que por lo general todos los candidatos dicen favorecer, buscar, generar protagonismo, digo, en base a la participación ciudadana, pero la fuerza de todos muchas veces es un todos en el que no están todos de acuerdo, hay que manejar diferencias y los que participan siempre van a llegar en último término a la pregunta de cuán vinculante es esta participación. Entonces, ¿qué garantías se pueden dar para tener una participación efectiva, considerando la diversidad y los problemas naturales que eso contrae? Primero, Pablo, toda nuestra campaña se basa en dos aspectos muy importantes. Primero, en la capacidad de escuchar. La gente que me conoce sabe que siempre he estado disponible al escuchar. Cuando era director de desarrollo comunitario, en cualquiera de las instancias en las que he podido estar, siempre la gente que iba conversaba conmigo y yo la atendía. No siempre podía ayudarla en todo lo que quería, pero siempre las personas que trataron de conversar conmigo se fueron con una conversación. Por lo tanto, creo que el escuchar es tremendamente relevante, y segundo, la capacidad de participación y de diálogo que seamos capaces de implementar. Hoy día nuestro programa de desarrollo comunal, que es un programa que está muy avanzado, que hemos trabajado durante mucho tiempo, se basa en la participación ciudadana. Hemos sido capaces, desde hace un buen tiempo atrás, comenzar a recoger las ideas de nuestra gente. Y no solamente de Puerto Varas, sino que también de los sectores rurales, de aquellas localidades que por años han sido invisibilizadas y que hoy día son parte de nuestro programa de desarrollo comunal. Estamos convencidos de que esta hoja de ruta va a marcar los destinos de Puerto Varas de aquí a los próximos 4 años. Pero además de una cosa muy importante, y es que tenemos que dejar de tener esta mirada mezquina que se ha tenido con Puerto Varas, que ha tenido problemas tan graves y consecuencias tan graves como el desorden territorial que hoy día tenemos, y que el plano regulador obviamente busca ordenar de alguna forma. Y creo que este programa va a ser específico, muy clarificador de los pasos que tenemos que dar de aquí a los próximos 4 años, y como te decía, sin tener una mirada mezquina, porque además necesitamos poner sobre la mesa diseños de proyectos que quizás no van a ser construidos en 4 años o 3 años y tanto, ¿no es cierto?, dado el contexto de pandemia, este año distinto electoral, pero sí necesitamos dejarlo en la palestra, sobre la mesa, porque Puerto Varas, independiente del alcalde que sea electo, necesita seguir avanzando, necesita seguir creciendo, necesita seguir teniendo una visión de futuro mayor. Y te insisto en esto, creo que hasta el minuto ha habido una visión mezquina. Es por eso los problemas que hoy día, ¿no es cierto?, nos han reventado en la cara, es porque Puerto Varas por años ha cultivado un desorden territorial y ha cultivado una incapacidad de escuchar, ha cultivado una incapacidad de tomar en cuenta la opinión de los miles. Es por eso que mi lema, ¿no es cierto?, es Seamos Miles, porque estamos convencidos de eso. Y segundo caso, que con la fuerza de todos, independiente que tenga una postura distinta a la mía, pero estoy dispuesto a escuchar.
llevemos el tema de la participación a un caso puntual. El caso puntual que se me ocurre que es interesante es el que tiene que ver con la aprobación del plano regulador. El proceso partió precisamente durante el gobierno de Álvaro Berger y la apuesta fue hacer incluso más participación de la que exigía la ley, justamente para favorecer un proceso de participación vinculante. En tu opinión, ¿qué te parece cómo se vivió en definitiva el proceso en su conjunto, considerando la etapa en la que está el plano regulador hoy día en Puerto Vara? ¿Te contenta el resultado, el proceso, la participación en general? Mira, primero para cerrar la idea anterior, creo que hoy día el Puerto Varas que debemos administrar debe ser una comuna que considera todos los sectores, privados, públicos, debemos ser capaces de avanzar, de organizarnos. Creo que eso es algo que se echa mucho de menos en este tiempo. Por lo tanto, primero decir que yo no lideraré con amigos. Yo lideraré la comuna con toda la gente, tanto del sector público como del sector privado, con aquellos que sean capaces, ¿no es cierto?, de sentarse a conversar con nosotros y nosotros también capaces de sentarnos a conversar con ellos, aunque tengamos ideas distintas, aunque sea alguien que no votó por mí, pero creo que eso se ha perdido y creo que hay que recuperarlo. En segundo lugar, creo que el plano regulador efectivamente se desarrolló bajo un contexto de participación ciudadana importante, pero creo que faltaron muchas cosas, muchas cosas. Creo que hoy día es totalmente perfectible, debiera seguir avanzando en esto. Creo que ya... Perdón, faltaron muchas cosas en qué, muchas cosas en la participación ciudadana, ¿en qué? No, en la participación ciudadana. En la participación. ¿Cuál fue la deficiencia de la participación ciudadana? Creo que aquí las fuerzas vivas tienen que tomar un rol más importante. Creo que el municipio es el encargado de hacer que las fuerzas vivas de la ciudad logren participar de este tipo de instancias. Creo que siento que fue todavía un grupo muy reducido. Me hubiese gustado ver mucha más gente vinculada al deporte, mucha más gente vinculada a juntas de vecinos, mucha más gente, ¿no es cierto?, de los distintos colegios de arquitectos, no sé, que sé que también participaron, pero que creo que en esa variedad hay una riqueza que es exquisita y que siento que quizás no se consideró del todo. Por lo tanto, creo que la participación ciudadana en este tipo de instancias es clave y debe ser siempre potenciada y tratada con mucha más intensidad. Ya, entiendo. O sea, en tu perspectiva, ¿te pareció que no fue lo suficientemente óptima la participación ciudadana en el plano regulador? Tiene que ser mucho más transversal, mucho más transversal. No debe buscar solamente el beneficio ni pensar en el beneficio de algunos, sino que tiene que ser mucho más amplio. Por ejemplo, el problema que tenía Puerto Varas de viviendas sociales, que menos mal el plano regulador ¿no es cierto?, lo reconoce, lo incluye, pero te insisto, creo que ha sido tarde. Creo que es un plano regulador que, si bien es cierto, hoy día está viendo la luz, pero creo que está viendo esa luz después de un par de décadas tarde. Entiendo. Bueno, pasando a otro tema, no menos importante, vivimos en Chile una situación que ya ha sido bautizada como el estallido social. Desde octubre del año 2019 hemos visto distintos eventos complejos que han generado preocupación, complicaciones, cortes de camino, también hechos de violencia, saqueo, quemas, etcétera. También hemos visto una fuerza policial que muchas veces ha ejercido la violencia de una manera, por decirlo elegante, muy poco prolija, generando obviamente una sensación de inseguridad no menor. Hay un contexto de crisis institucional importante. En este contexto se realiza el plebiscito histórico entre el apruebo y el rechazo. Exacto. Esta pregunta va para todos los candidatos, pero en el caso tuyo, en consideración del nombre del pacto, puedo imaginar que votaste por el apruebo. Así es, completamente convencido con el apruebo. Sin duda creo que era algo que Chile en este tiempo necesita. Creo que es importante avanzar en distintas materias y sobre todo, ¿no es cierto?, en materias constitucionales. Creo que hay ciertas situaciones, primero que todo, creo que uno nunca puede avalar la violencia. Creo que eso hay que dejarlo bien establecido y quiero dejarlo súper en claro. Yo no avalo la violencia, de ningún lado. La violencia, venga de donde venga, creo que debemos rechazarla. Y en segundo lugar, voté apruebo porque estoy convencido que hoy día necesitamos transformar Chile. Porque si comenzamos transformando Chile con nuevas ideas, con nueva gestión, con una nueva forma de ver la economía de nuestro país, que si bien es cierto, ha sido bastante pujante, pero solo para algunos, la desigualdad que vivimos en Chile es abismante. Y creo que se traduce también acá en Puerto Varas. Yo he conocido la cara más oculta de Puerto Varas. Y no es que la misma gente quiera ocultarla, sino que ha tratado, ¿no es cierto?, de invisibilizarse, porque es una cara muy dura, muy dura. Y creo que hoy día es importante avanzar en este tipo de materias, sobre todo porque compensa
el desarrollo de todos los habitantes. No puede ser solamente para algunos, sino que tiene que ser para todos. Entiendo la importancia de la propiedad privada, entiendo la importancia, ¿no es cierto?, de la gente que tiene empresas, que vive de esto, pero también entiendo el trabajo y el dolor que siente mucha gente, ¿no es cierto?, que por años, por décadas, ha sido víctima de un sistema que no ha sido del todo igualitario. Entiendo. Bueno, se inicia el proceso constituyente dentro de este maratón de elecciones que tiene este año. Incluye también la decisión de elegir a los constituyentes para partir este proceso de construcción de una nueva constitución. Una de las cosas que probablemente se va a discutir tienen que ver con el centralismo y la distribución del poder y el rol que ocupan las regiones, que tienen este nombre genérico para todas las regiones del país. Todos somos las regiones de Arica Punta Arenas, una cosa bien rara. Y también probablemente el rol de los municipios en esta organización social. Una de las cosas que se han dicho harto a propósito del estallido social tiene que ver justamente con el rol que tienen los municipios y la importancia que tienen en su vínculo directo con la comunidad. Cuando se iba a hacer la elección del apruebo o el rechazo, antes de eso las municipalidades en conjunto organizaron una elección que se realizó en los colegios. Puerto Varas también participó, y una de las preguntas era si uno estaba de acuerdo o no con otorgarle más poder, atribuciones, ingresos definitivamente a los municipios. ¿Tú crees que hoy día la figura del municipio está decaída, tiene que tener más fuerza o tiene que tener un valor agregado adicional a propósito de este debate sobre la distribución del poder? Mira, creo que primero es importante destacar algo. Creo que hoy día vivimos en un país que es absolutamente centralista. Todas las decisiones se toman en Santiago. Lo decía el otro día en un programa de radio, que por ejemplo este tema, no sé, lo vivimos todos con el permiso de 2 horas. Para alguien que vive en Puerto Varas ciudad, un permiso de 2 horas le alcanza justito, pero le alcanza para ir al supermercado y quizás volver a su casa. Pero para un vecino que vive en Ralún, para un vecino que vive en Ensenada, solamente el viaje se demoraba 2 horas y más. Por lo tanto, creo que hoy día ese tipo de centralización es la que daña el país, es la que hace que no podamos avanzar y que el desarrollo en definitiva no llegue a todos. Ese mismo tipo de centralización se vive también en las comunas y por ende también en el gobierno regional, o sea, o al revés, desde el gobierno regional hacia abajo. Y Puerto Varas no es la excepción. Creo que no puede haber desarrollo si es que no se considera a todos. Puerto Varas es una ciudad absolutamente diversa y creo que con la cantidad de recursos que tiene Puerto Varas, y que bueno que, ¿no es cierto?, el Estado en algún minuto inyecte más recursos, sobre todo en este tiempo de pandemia, pero Puerto Varas tiene recursos que son muy amplios. Si comparamos, por ejemplo, los recursos que tiene Puerto Varas con nuestra vecina comuna de Yanquihue, Puerto Varas tiene un proyecto que supera los 11.900 millones de pesos, que este año entiendo que viene un poco caído, ¿no es cierto?, producto de todo el problema de la pandemia. Pero Yanquihue tiene un presupuesto cercano apenas a los 3.000 millones. Por lo tanto, hoy día hemos visto, ¿no es cierto?, y muchos puertovarinos ven con mucha alegría los avances de Yanquihue. Por lo tanto, poner en la balanza, ¿es importante la cantidad de recursos que tiene una comuna? Sí lo es. Pero también es importante la capacidad de gestión, de liderazgo que tenga una administración municipal. Creo que eso es muy relevante ponerlo. ¿Necesitamos más plata? Ojalá. Pero necesitamos que esa plata se maneje bien. Necesitamos que ese dinero sea equivalente al liderazgo y a la gestión que debe tener el municipio. Yanquihue, te insisto, con un presupuesto cercano a los 3.000 millones, ha avanzado muchísimo, sobre todo con un borde costero que hoy día los puertovarinos ven con añoranza. ¿Te parece a ti, Víctor, que el centralismo también aplica a la relación que hay en la distribución del poder en los gobiernos municipales? Así como se acusa de que el país es un país centralista, también se podría decir que los municipios son formas de poder en que el alcalde, no sé cómo decirlo, alcaldista, en que el alcalde adquiere demasiado poder y los concejales se ven muy limitados en sus atribuciones con lo importantes que son. ¿Qué opinión te merece este comentario? Sí, es verdad, creo que hoy día los alcaldes tienen, ¿no es cierto?, una cuota de poder de verdad que es gigante. ¿Tú estarías dispuesto a ceder poder? No tengo ningún problema. Y estaría dispuesto siempre y cuando sea a través de la participación. O sea, mis ideas jamás deben estar por sobre las ideas de la gran mayoría. Creo que esa es la forma en que uno puede ceder poder. Que los recursos municipales, que la gestión nuestra siempre esté validada por la ciudadanía. Creo que no podemos nunca más comenzar a trabajar ni a gestionar de espaldas a la gente. Creo que la cuota de poder que uno está dispuesto a ceder
tiene que estar relacionada a la cantidad de participación que queramos dar. Nosotros estamos dispuestos y disponibles a que la cuota de poder que el alcalde tiene, que es harta, que es grande, sea siempre, ¿no es cierto?, vinculada a la cantidad de participación que tenga la gente. Por lo tanto, no tengo ningún temor a que la participación ciudadana sea un emblema también de nuestra administración. Pero, Creo que las Víctor, atribuciones obviamente están dadas también por la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo tanto también los concejales tienen sus atribuciones, el alcalde tiene las suyas, pero creo que en nuestra forma de ver la política vamos a trabajar mucho la participación ciudadana y creo que esa es una forma de hacer partícipe del poder a mucha gente. sí, yo entiendo la importancia de la participación ciudadana, que ojalá sea ordenada y vinculante para que tenga sentido en representar en definitiva las perspectivas colectivas. Pero precisamente elegir un candidato a alcalde se trata de que el alcalde se haga cargo de estas cosas para que los demás podamos seguir haciendo otras cosas. Entonces, Exacto. si nos tenemos que todos En, preocupar de todos los temas y participar de cada uno de los asuntos, que por lo demás muchos de estos asuntos tienen consideraciones particulares en términos de competencias profesionales, sí. no es llegar y meterse a opinar en cómo hacer un puente. Entonces, en ningún caso, Pablo, en ¿ya? ningún caso estoy diciendo que vamos a trasuntar esta responsabilidad a la gente en los aspectos administrativos y técnicos. Lo que yo estoy diciendo es que vamos a trasuntar responsabilidad a la gente y a través de la participación cuando sean vinculantes además a cada caso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tengo el caso de gente conocida, ¿no es cierto?, a la que se le hizo una plaza frente a su casa. Pero históricamente, en ese espacio era una salida de vehículos. Todos los vecinos tenían sus salidas de vehículos en ese lugar. Pero en algún minuto se les construyó una plaza con bandejón y todo lo demás, por lo tanto todos los autos de esas casas quedaron sin la opción de poder entrar a su garaje. Creo que trabajando ese tipo de cosas y manteniendo un vínculo con las juntas de vecinos, con los mismos vecinos, no pasarían estas cosas. ¿Qué sucede hoy día en aquella plaza? Los vecinos tienen que pasar por sobre la plaza para guardar sus autos en su garaje. Creo que este es un pequeño ejemplo de lo que sucede cuando no le preguntamos a la gente de lo que queremos construir. Sí, un bochorno, Sí. un problema de planificación no menor. Bueno, a quienes se están sumando a la transmisión, nos quedan poquitos minutos más. Estamos conversando con el primer candidato del ciclo de debate organizado por el Heraldo Austral. Su nombre es Víctor Nail, es el único candidato que representa un partido político, que es el Partido Socialista de Chile, y es además el primer sorteado dentro de los 5 candidatos que aceptaron participar de este ciclo. Así que espero sigamos siendo los primeros, Pablo. No, muy bien, y agregarle a todos quienes se están sumando a la transmisión de que este ciclo de entrevistas individuales con 5 de los 6 candidatos, que son quienes aceptaron a participar, además va a finalizar con un debate que tendrá la oportunidad además de contar con la participación de todos quienes están hoy día conectados y los que lo vean cuando lo vean. Así es que eso, Víctor, las personas además de conocer el programa del candidato, sus principales ejes y perspectivas, motivaciones, hemos escuchado el tema de lo importante que es la descentralización, hemos escuchado el tema de la importancia de la participación. ¿Qué proyecto emblema dirías tú que tiene tu programa de gobierno? ¿Qué sería lo más destacado o de lo más destacado que tú pudieras decir en relación a tu candidatura? Primero que todo, nosotros dividimos nuestro programa, ¿no es cierto?, de forma territorial. Consideramos dentro de nuestro programa sectores que se han sentido muy desplazados. Localidades como Ensenada, Nueva Brauna, que nunca se han sentido parte del todo de la ciudad, de Puerto Varas comuna. Por lo tanto, consideramos aspectos muy relevantes cada uno de esos sectores en conversaciones con los vecinos, con las fuerzas vivas de esa ciudad, están completamente considerados dentro de nuestras medidas. Y esas medidas las contemplamos en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Creo que es súper importante hoy día no mentirle a la gente. Hay cosas que podemos hacer muy rápido en estos casi 4 años de administración, pero también, como te decía antes, hay otros que tenemos que dejar diseñados, proyectados, independientes si seguimos 4 años más o no, pero creo que tienen que quedar sobre la mesa. Proyectos tan importantes como, por ejemplo, una nueva costanera, un nuevo borde costero. Puerto Varas ha tenido la misma costanera por muchísimo tiempo. Calles sin pavimentar, calles muy cortitas. Todos los días paso por calle Puente y tiene un tramo aproximado de 200 metros que está sin pavimentar y que los vecinos, cuando paso por ahí, me reclaman y me dicen: don Víctor, cada vez que pasa un auto a exceso de velocidad nos tira una pierna y nos rompe los vidrios. O sea, cosas que tú dices son de neta voluntad, que a veces falta ponerle un poco más de cariño, un poco más de voluntad, un poco más de diálogo para que se puedan solucionar. Pero ese es un proyecto a corto plazo que debemos solucionar sin duda. ¿Por qué no pensar en una avenida Colón distinta, con una red de ciclovías integrales, que lo hemos comentado y lo hemos anunciado,
trabajaremos muy fuerte en eso, en la capacidad de tener una red de ciclovías que conecte, ¿no es cierto?, Colón con la Costanera y distintos lugares de la ciudad, como el Mirador de Puerto Varas, Nueva Braunau, que se ha avanzado en algunas materias, pero por ejemplo, ahora mismo se hizo una vereda que a la gente de Braunau no le gusta, es una inversión millonaria que se invirtió, pero que a la gente no le gusta porque no le sirve. La gente que tiene algún tipo de discapacidad, ese tipo de veredas no le sirve. Hablábamos con un vecino el otro día que nos comentaba eso. Por lo tanto, ¿por qué no tener ideas un poco más ambiciosas? ¿Por qué no pensar en proyectos un poco más grandes también? Me quiero detener un poco en esto de las ideas más ambiciosas y los proyectos más grandes. En el evento que la comunidad decía por ti, bueno, uno hereda la situación que le toca. Y la realidad es de que el turismo, siendo una actividad muy importante de desarrollo aquí en la comuna, está viviendo tal vez la crisis más grande de su historia. Si es que dentro de tu programa de gobierno se contempla algún plan, proyecto o lo que sea, digamos, para poder enfrentar esta crisis tan delicada que afecta a tantos vecinos de Puerto Varas. Recordemos que el turismo es todo el encadenamiento productivo: hoteles, restaurantes, artesanos, rentacar, venta de helado, en fin, un montón de cosas, arriendo bicicletas. Entonces, bueno, si es que tienes un plan concreto para que la gente que está asociada a ese rubro escuche. Primero necesitamos potenciar el turismo en su cabalidad. Tú lo acabas de decir. El turismo, ¿no es cierto?, es desde el vecino que vende helados hasta el gran hotelero del sector urbano, pero también son nuestros vecinos de sectores rurales. Creo que esta pandemia nos va a enseñar algo súper valioso, y es que tenemos que desarrollar otros polos de turismo. Y creo que aquí uno no descubre la pólvora. Creo que uno no tiene la opción, la pólvora ya fue descubierta. Creo que hay que copiar ideas. Creo que hoy día el polo de desarrollo del turismo que tienen los sectores rurales, de Ralún, Rollizo, que tenemos salida al mar, por ejemplo, Ensenada, son valiosísimos y que necesitan del empujón que nosotros estamos dispuestos a entregarles. Pero también acá en Puerto Varas necesitamos tener una apertura mucho mayor. Hoy día conversaba con amigos artesanos y me decía que no han tenido la opción de vender prácticamente en 4 años. Y conversaba también con un amigo que es de Puerto Montt y me decía, oye, antes cuando íbamos a Puerto Varas, uno caminaba por el centro y podía comprar una artesanía o comerse un completo en los carritos que estaban en la costanera. Hoy día no hay acceso a eso. Por lo tanto, creo que tenemos que ser capaces de ver el turismo de una forma mucho más global, que incluya a todos. Debemos generar las políticas necesarias para que el turismo sea vinculante a todos, para que a todos les llegue una parte de esa ganancia del turismo. No puede ser solamente a unos pocos. Por lo tanto, creo que nosotros ahí debemos ser capaces de reorganizar el funcionamiento de la ciudad. Y eso tiene que ver también con una modernización municipal. No solamente de su estructura, que estamos dispuestos también a comenzar a trabajar en un proyecto muy ambicioso a largo plazo, que es un centro consistorial, donde nuestros vecinos, por ejemplo, que tienen movilidad reducida, que tienen algún tipo de discapacidad, pueden hacer un trámite. Pablo, no sé si tú has ido a la municipalidad, pero hoy día alguien que tiene o está en silla de ruedas no puede subir a hacer un trámite. No puede hacer un trámite en el registro civil. Creo que es una deuda pendiente que tenemos con toda la comunidad. Y creo que alguien, de una vez por todas, tiene que ponerle el cascabel al gato, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, esa modernización no tiene que ser solamente estructural y no solamente en el municipio, sino que también en la ciudad. Además de eso, tenemos que ser capaces de modernizar la gestión. Es algo que estamos trabajando muy fuerte y que estamos, creo, capacitados además para enfrentar. Entiendo, Víctor. Bueno, el candidato también, dentro del rigor que obliga a las elecciones, tiene que compartir algunas impresiones, puntos de vista, más allá del programa de gobierno y las perspectivas del Puerto Varas, del presente y del futuro. En relación a eso, ¿qué opinión te merece a ti, por ejemplo, el feminismo? ¿Tú dirías que eres feminista? No, creo que no podría considerarme feminista así con todas sus letras. Respeto mucho los derechos de la mujer, respeto mucho también la opinión de todos. Creo que un alcalde no es solamente el alcalde de los que piensan igual a ti, o no tengo por qué imponer mi pensamiento sobre el pensamiento de los demás. Al contrario, creo que hoy día tenemos que trabajar mucho en el respeto, tenemos que trabajar mucho, ¿no es cierto?, en la capacidad también de aceptarnos con nuestras diferencias. Por lo tanto, no me podría considerar un feminista con todas sus letras, pero sí que respeto el feminismo, respeto sus ideas, respeto sus planteamientos, sus propuestas, pero también respeto a aquella gente, ¿no es cierto?, que quizás no comparte del todo esas ideas. Por lo tanto, creo que hoy día tenemos que centrarnos en algo que es muy importante, que es el respeto. El respeto, entiendo.
de todas maneras. El respeto es determinante para la calidad de vida en comunidad. Exacto. En la misma lógica del respeto, del feminismo, ¿no te llama la atención el hecho de que en esta elección municipal no haya ni una mujer como candidata? Por supuesto que sí, lo hemos conversado y en algún minuto, te insisto, yo fui parte de un proceso que buscaba justamente que este tipo de decisiones sean la gente la que decida, y insistí mucho también para que ojalá en nuestra lista hubiesen ido más mujeres. Pero creo que también esta pandemia ha visibilizado otro problema, y que es muy importante, Pablo, y es que la mujer ha tenido que asumir un rol muy complejo, y es que ha tenido que quedarse en la casa muchas veces con los hijos, que ha tenido que asumir una labor muy fuerte en el aprendizaje inclusive de ellos, y que esto es casi como ese machismo duro que nosotros conocemos, pero ha sido casi de manera impuesta, y que es algo que tenemos que avanzar también. Tenemos que entregar mayores herramientas para que la mujer pueda desarrollar su vida, para que pueda participar de este tipo de procesos. Hoy día creo que hay mucho que avanzar en eso, y mi compromiso también es con facilitar esos procesos. Mira, me ha tocado ver cuando fui de IDECO una mamá que me decía: yo para salir a trabajar, don Víctor, en verano tengo que dejar a mis hijos bajo llave, y eso no es justo, eso no es digno. Primero porque se está poniendo en riesgo la vida de ese menor, pero también porque esa madre sale a trabajar todos los días con un cargo en su conciencia de que algo puede pasar. Creo que también es materia del municipio avanzar en ese tipo de materia. Y sobre todo, como te digo, de generar las instancias. Creo que hoy día la participación ciudadana, sobre todo en mujeres o de este tipo de elecciones, ha sido restada por este suceso y también por la pandemia. Bueno, Víctor, cuando uno habla de comunidad, de participación, todos sabemos que hay muchos tipos de familias, familias de abuelos, familias de papá, mamá, dos papás, dos mamás. Mm. ¿Qué te parece a ti el matrimonio homosexual en general? No solamente el acuerdo de unión civil, sino que avanzar hacia el matrimonio homosexual y también avanzar en el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Qué te parece a ti esa posición? Creo que los países deben avanzar y desarrollarse de acuerdo también se desarrollen sus sociedades. Creo que ese tipo de materia es muy relevante, que no solamente voten y participen, ¿no es cierto?, un grupo de parlamentarios en este tipo de decisiones. Creo que es súper relevante escuchar todas las versiones, tanto de aquellos que, como tú dices, deciden, ¿no es cierto?, tener una relación homoparental, pero también hay que ver la otra parte de la moneda, aquellos que no creen en eso. Por lo tanto, creo que este tipo de decisiones deben ser materia de la ciudadanía, deben Pero ser en tu materia, ¿no es caso, cierto? tú Yo eres en el mi, candidato, queremos saber qué opinas tú en relación a este tema en particular. Primero ¿Qué, que la familia no tiene una estructura así del todo definida. Yo soy hijo de madre soltera, por ejemplo. Me hubiese encantado que mi familia hubiese sido con un papá, una mamá y un perrito, que es la figura que de repente existe de la familia. Pero en mi caso, a mí me crió mi mamá, me crió mi abuela y mi abuelito. Pero también era mi familia. Por lo tanto, creo que en ese tipo de materia no sería justo que uno se tomara un protagonismo excesivo, te insisto, porque independiente de lo que yo crea, es más relevante el sentimiento que tiene esa familia que está conformada de una forma distinta. Yo entiendo. La función de la entrevista justamente es conocer la opinión del candidato en relación a estos temas también. Entonces, es saber si tú estás de acuerdo o no, apoyas o no la idea de, por ejemplo, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. No podría responderte del todo porque las atribuciones como alcalde no me alcanzan para eso. Estaría cayendo en decirte una opinión personal cuando la materia de mi trabajo, la materia de mi administración va a ser trabajar por todos los puertovarinos. Por lo tanto, creo que no me corresponde tener una opinión que claramente sería quizás tendenciosa de mi parte y que solamente hablaría de mi punto de vista, porque además no está dentro de mis atribuciones referirme a ese tipo de cosas o a ese tipo de decisiones dentro de la administración municipal. Son materias mucho más elevadas que si algún día, imagínate, llego a ser candidato a diputado o senador, quizás te la podría responder, pero hoy día no está dentro de mis atribuciones, por lo tanto prefiero reservarme ese tipo de pensamientos porque, te insisto, reflejaría solamente mi opinión y no la opinión de todos. Sí, pero bueno, y el caso te iba a preguntar por la eutanasia, ¿tampoco te quieres referir a lo que opinas de la eutanasia? Es muy diverso también, es muy diverso. He conversado con gente que de verdad lo único que quiere, y lo he conversado con gente en primera persona, que se siente tan mal, tan enferma, con tanto dolor, que lo único que quiere es que de verdad su vida acabe allí.
pero también tengo que decirlo, Pablo, yo soy muy creyente y creo que también que Dios tiene, ¿no es cierto?, una capacidad importante ahí, un poder que es infinito, que nosotros ni siquiera alcanzamos a dimensionarlo, también para hacer milagros. Creo en los milagros. Por lo tanto, creo que, te insisto, va a depender tanto de cada ser humano, va a depender tanto de cada familia, que te insisto, ese tipo de opiniones yo prefiero que sean íntimas, que sea una decisión tomada en base a cada familia, a cada sensación del momento. He conocido gente que de verdad lo pasa tan mal que lo único que quiere es morirse. Pero también he conocido otra gente que está con cáncer terminal y lo único que quiere es vivir. Por lo tanto, creo que son absolutamente respetables todas las posturas. Víctor, ¿cuál dirías tú que es la relación que hay en tu candidatura entre el mundo de la fe y el mundo de la política, en el caso tuyo que te declaras como un hombre de fe? Creo que es un círculo bien virtuoso. Creo que son dos cosas que se complementan muy bien. Creo que históricamente, y me refiero a cientos de miles de años atrás, hemos conocido liderazgos que han sido religiosos, pero que también han tenido una fuerte vinculación política. Por lo tanto, creo que quizás para este tiempo, para nuestros años más contemporáneos, puede parecer extraño. Pero la construcción de la historia de la humanidad no ha sido así, ha estado siempre vinculada. Por lo tanto, creo que es un círculo muy virtuoso, es un círculo donde podemos avanzar mucho, es un círculo donde, como dicen, la fe mueve montañas, y soy un convencido de eso. De hecho, cada uno de los pasos que doy, Pablo, los doy también pensando en eso, en la fe. Cada uno de los caminos que sé que recorro también son obviamente vinculados a mi fuerte creencia en Dios. Bueno, el día de hoy, ustedes lo escucharon, estuvimos conversando con el candidato Víctor Nail, candidato al cargo de alcalde para la comuna de Puerto Varas, representando el Pacto Unidad por el Apruebo como militante del Partido Socialista de Chile. Así es que agradecemos a Víctor Nail la oportunidad de conversar, el primer invitado de este ciclo de conversaciones organizado por el Heraldo Austral. Nos queda un minutito, Víctor, algo que se te haya llegado en el tintero que quieras comentar en este minuto que nos queda, o alguna comunicación hacia los vecinos que están escuchando. Solo decir que tenemos importantes proyectos, tan relevantes como, por ejemplo, soñamos con tener una óptica ciudadana. Creo que la cantidad de gente, adultos mayores sobre todo, que no tienen acceso a comprar un lente óptico y que muchas veces dañan aún más sus vistas, o este mismo tema de las clases online de nuestros niños. Hablaba con un amigo que me decía que no tiene 80.000 pesos para comprarle lente a su hija. Creo que ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. En el sector rural la cantidad de adultos mayores que viven en el abandono es impresionante. Necesitamos tener un ELEAM que atienda las necesidades de nuestros adultos mayores en el campo. Y que bueno, atar esto, ¿no es cierto?, a lo que tú me preguntabas recién respecto de la fe y la política. Yo me considero cristiano evangélico y sé que es una tremenda herramienta la que hoy día tengo en mis manos para que esta ciudad se desarrolle, para que esta ciudad crezca, para que esta ciudad comience a pensar en aquellos que han sido segregados por tanto tiempo. Por lo tanto, creo que debemos trabajar muy fuerte en los aspectos sociales. Gente que tiene discapacidad y que por años no ha podido disfrutar de un espacio, por ejemplo, en la playa. Alguien que tiene silla de ruedas acá no puede bajar a la playa de Puerto Varas. Creo que tenemos que comenzar a pensar en todas esas situaciones de mejorar la salud, la habitabilidad de nuestra ciudad, la seguridad pública, el cuidado y respeto por el medio ambiente. Creo que son cosas que se han dejado de lado y que hoy día nosotros necesitamos retomar. Una política de vivienda real. Creo que es tremendamente relevante también que hoy día los puertovarinos puedan vivir en Puerto Varas. Que no tengan que ir a vivir a Lerce como hace años tuvieron que hacerlo. Te insisto, creo que hay un trabajo impresionante y gigante que tenemos que hacer, sobre todo también en ayuda a nuestros emprendedores, que este año lo han pasado tan mal. Creo que también entregaremos un fondo, y lo hemos dicho con todas sus letras, un fondo que vaya en ayuda de todos nuestros emprendedores y de toda la gente que este año necesita desarrollar y potenciar sus negocios, o inclusive ordenarlos, legalizarlos, etc. Bueno, Víctor, disculpa que te interrumpa, para todos los candidatos corre al mismo tiempo, por eso tan tajante el corte. Te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar en este ciclo de conversaciones del Heraldo Austral. A quienes nos están escuchando, gracias por participar. El próximo martes 23 de febrero vamos a estar a las 7:30 de la tarde, igual que el día de hoy, pero en una semana más, conversando con el candidato Luis Becerra Vargas, tal como lo estableció el sorteo hecho ante notario. Víctor, muchas gracias por participar de este ciclo
y que tengas una linda tarde. Igual a ti, Pablo, muchas gracias. Fue una conversación de verdad muy, muy nutritiva. Me voy muy contento también. Gracias por el nivel de entrevista y por el nivel de conversación también. Así que agradezco al Heraldo y obviamente a ti también por este momento. Muy bien. A todos que no nos escucharon, muchas gracias. Estaremos atentos a sus comentarios. Cualquier duda pueden dirigirse al correo del diario. Está en su página web, www.elheraldoaustral.cl. Muy buenas tardes a todos. Que estén muy bien y chao, chao.